tengo una buena noticia para gente como tú, tío. Gente como tú, no subnormales, sino fans del manga. Si eres fan de One Piece, esto te va a gustar mucho. Pero muchísimo te va a gustar. Vale, a ver, para el que no lo sepa, Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, antes de crear One Piece hizo otras obras. Por ejemplo, el manga de Monster, que es un one shot. Para aquellos que no sepan lo que es un one shot, es un manga que empieza y acaba en el mismo tomo. Tomo no quiere decir capítulo, un tomo es un librito y dentro del librito hay varios capítulos. Pues hizo uno llamado Monster que cuenta la historia de Ryuma. Ryuma es un personaje del universo de One Piece. Para aquellos que no lo sepan o que no se acuerden, es el súper antiguo regente de Wano, que era un espadachín súper legendario, que tenía la espada de Emma y tal. Sí, bueno, tenía espadas tochas, en fin, que era un tío muy fuerte, Y nos encontramos su cuerpo en Thriller Bark, aquel cuerpo súper en descomposición que se enfrentó Zoro en una torre, súper chula la batalla. Pues adapta la historia de... cuenta la historia de este señor cuando estaba vivo, que derrotó a un dragón y demás historias. Pues todo eso que se publicó en 1994 han cogido y lo van a adaptar a versión anime. Flipa. O sea, flipa ya simplemente con el simple hecho de que es una historia que se hizo antes del propio One Piece. Y es un personaje que Eiichiro Oda ha usado para su puta obra maestra, que es One Piece. Entonces, ¿tú crees que cuando empezó One Piece sabía que iba a usar a Ryoma? ¿O llegó a un punto donde dijo, hostia, que el personaje que usé en mi anterior historia, que estaba todo guapo y que luchaba con dragones y tenía espadas, puede encajar muy bien aquí? ¿Cómo crees tú que fue eso, tío? Porque me parece... O sea, me parece súper guay. Sea cual sea la respuesta, que haya reaprovechado un personaje de una historia anterior y lo haya metido tan bien en el mundo de One Piece, está súper guay, tío. Y más ahora en Wano, que está encima cobrando más importancia. Totalmente. A ver, sí que es cierto que por una parte la historia de One Piece no creo que deje de tener sentido por la existencia de Ryuma. Sin embargo, también por una parte pienso, coño, Wano es algo que tenía tan pensado desde el principio. Me costaría creer que no estuviese pensado esto también, que es un regente súper importante, ¿sabes? Claro, pero estamos hablando de que es de una historia de antes de la propia historia que tenía pensado, Claro. ¿sabes? No tengo ni puta idea, no tengo información de lo que hay dentro del manga, cuál es la historia, pero ¿qué tan, o sea, sucede dentro del universo de One Piece o simplemente es un personaje de One Piece dentro de su propia historia? Es decir, todo lo que veamos y todo lo que sucede nos estará contando cosas del mundo de One Piece o no se pueden tomar al pie de la letra y considerarlo canónico. A ver, esa es una buena pregunta y yo creo que no existe una respuesta súper precisa porque al final el personaje de Ryuma es canon y nos cuenta la historia de esa persona, con lo cual todo lo que le sucede a ese tío es canon dentro del universo de One Piece. Ahora bien, la historia que envuelve a Ryuma, todo lo que es el setting, todo lo que es los personajes extra, son también del universo de One Piece. Ocurre en lo que es actualmente Wano o lo que conocemos nosotros como Wano o el Wano antiguo. Claro, ahí Yo creo que tendremos que esperarnos a ver la adaptación porque el manga en español no está. Al menos yo no lo he encontrado por ninguna parte. Y no sé si está publicado en físico ni que sea en japonés o algo así. Pero yo creo que una vez que veamos toda la historia, sí que podremos identificar si tiene sentido y todo encaja con el universo de One Piece. incluso una confirmación de Oda también estaría guay. A ver, me vuelo que va a ser un poco como en las pelis, ¿sabes? Ya. Que habrá... Los personajes son canon, al menos Ryuma, y algún que otro evento con confirmación de Oda será canon.
Sí. Yo creo que irá por ahí. Porque me extrañaría, tío, a no ser que lo haya retocado para que lo hagan en anime y haya cambiado ciertas partes de información, me extrañaría que siendo una obra que creó antes, que seguramente ya estaría dándole vueltas a One Piece y todo eso, Seguro. pero es imposible que tuviera la construcción de mundo tan clara como la puede tener ahora, 28 años después. Efectivamente. Entonces, me extrañaría que fuera exactamente el mundo o el Wano. Supongamos que pasa en Wano. El Wano que Oda necesita ahora para contar la historia. Y entonces quizá dentro de esa historia dentro de la historia de Ryoma, perdón, hay ciertas cosas que Oda no quiere que sean canónicas porque contradecirían lo que quiere contar ahora Oda. O serían un impedimento para la trama actual, quizá. Podría ser perfectamente. Al final es un one shot, es una obra, sí, que es el mismo creador, pero no creo ni que tuviese todo pensado, ni que le diese tanta importancia a Monster como a One Piece, evidentemente. Lo que sí Que también que... existe la opción Ah, de que no tuviera pensado One Piece, pero que al crear One Piece usara el universo creado en su cabeza para Monster para crear Wano. Y entonces sí que podría tener full sentido todo lo que sucede en Monster, porque literalmente usó lo creado en Monster para crear una parte de One Piece. claro, que fue como Entonces, la semilla. ahí sí tendría sentido. Perfectamente. Y me encantaría. Ojalá. Sería muy chulo. Además, todo este rollito del Japón feudal. Además, el manga, el dibujo, la portada, no es para nada de tipo estilo One Piece, sino que es muy estilo Vagabond. Sí. Otro rollito. Va otro rollito. Y nos va a servir también para darnos un poco de hype o de a ver cómo era de la escala de poder de Ryuma, ¿sabes? Tío, por casualidad tú no sabrás en qué época... Es que yo soy muy malo para recordar estas cosas, tío. ¿De qué época viene Ryoma? Pues fíjate que sí que lo sé, casualmente. Ryuma es un samurái de la tierra de Wano, del clan Shimotsuki, ojo, porque es antecedente de Zoro, confirmado ya por el propio... quizá? ¿Qué? Bueno, Pasado. pero lo antecedió también, rollo. Le cedió el paso hace mucho tiempo. De hace 400 años. Que dirás, hostia, no es del siglo vacío. ¿Qué pasó hace 400 años? Muy buena pregunta, Ferry. Hoy estás muy acertado con las preguntas. Tío, hace 400 años pasó algo también que se nos ha contado ya en el manga de One Piece, tío. Y no en cualquier arco. Mm. El señor Nolan, que apareció en el arco de Skypiea. Skypiea, mucha relación con Wano, tal... Pues ahí aparece el señor Nolan, que también es de hace 400 años. Toda la historia es, todo el flashback de las campanas estas de la libertad, de que un tío empezó a recopilar información sobre Joy Boy, el siglo vacío y tal. Pues ahí. ¿Tú crees que tendrá relación con la historia de Nolan? Me encantaría. Me encantaría ni que fuera una referencia, porque si ya empezó a construir este mundo en su cabeza, quizás sí que tenía un esbozo del personaje de Nolan, ¿sabes? Norland. Eso. Quizá lo tenía. Me encantaría que dijeran algo así. O que haya rumores. Claro, es como se nota que no hemos leído el manga este. Porque la historia ya está escrita y nosotros aquí fantaseando con lo que podría ser. Pero de que sí, hay una isla que se ha ido al cielo o ha desaparecido. Algo. Ni que sea una referencia clara a algo sucedido. Que sabemos que ha Totalmente. sucedido en el mundo de One Piece, tío. A ver, yo creo que si Oda tenía algunos arcos ya pensados o algunas historias separadas que diría, tarde o temprano lo juntaré todo en un mismo universo, será Guano, Skypiea segurísimo, y bueno, pues entiendo que el tema del Octel y todo lo demás. Ojalá algo de información en el manga este, tío. Pero ojalá que aparezca el puto Nolan ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O el periódico, han ejecutado al gran mentiroso. Buah, increíble sería. Eso estaría guay. Tengo tantas ganas de Pero que bueno, salga la animación esta, tío.
repito, que estamos fantaseando porque es una historia que lleva 20 30 años. muy escrito. largos años de escrita y, y ya no va a cambiarla. O dudo mucho. Estaría guapo que la cambiara y que le metiera pinceladas nuevas, ¿sabes? Que diga, mira, esta información lo podéis meter aquí, cha, cha, cha. Hombre, Cambiamos seguro esto, que está cambiamos esto. supervisado por Oda, segurísimo. Estaría guapo, tío. Y que fuera canon. Que nos diga, todo lo que nos digan aquí es 100% Buah, canon. increíble sería, Me encantaría. Me encantaría.